nosotros. So to read the word, it is very important for us. Y le voy a pedir que vaya abriendo la Biblia en Romanos capítulo 4, And I will ask you to open your Bibles in Romans 4, versículos 6 al 8. verses 6 through 8. Y me indica con un fuerte amén cuando ya lo tenga. And let me know with an amen once you have it. Aleluya. El tema que el Señor me dio para el día de hoy And today's theme es, ¿y después del pecado qué? after sin, now what? Si ya lo tiene, por favor póngase de pie. Romanos capítulo 4, versículos de 6 al 8. Once you have it, go ahead and stand. Romans 4, 6 through 8. Lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read it with the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works, Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Así que ¿cuántos de nosotros aquí somos bienaventurados? So how many of us are Amén, blessed porque hemos sido perdonados de todas nuestras iniquidades. because we have been forgiven? Versículo 8. Verse 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Acompáñenme a orar, por favor. Let's pray. Bendito Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor, porque tú eres el que nos ayuda a seguir viviendo nuestra carrera espiritual. Tú eres el que nos ayuda a adorarte, tú eres el que nos ayuda a alabarte, tú eres el que nos ayuda a servir, tú eres el que nos instruye en tu palabra, Señor. Te damos gracias por esa bendición y rogamos, Espíritu Santo, que en este momento tú nos bendigas con tu presencia en este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Ruego, bendito Dios, tu ayuda sobre mi vida primeramente para poder explicar tu palabra debidamente, Señor. Dame la gracia, Señor, de hacerlo conforme a tu verdad, conforme a la guianza de tu Espíritu Santo. Y también te pido, Señor, que al estar predicando tu palabra, Señor, tú hagas la obra, Señor, para que este mensaje se quede en lo profundo del corazón. Ya que tú dices que tu palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma, del corazón, de la mente, Señor. Y tu palabra, Señor, hace la obra por el cual tú la envías, Padre. Ruego, Señor, esa bendición, que tu palabra penetre, fluya, limpie, sane, bendiga, liberte y nos dé la gracia, Señor, de estar en una correcta comunión con usted. Así le pido su bendición para mi vida y para toda la iglesia, Señor. Reprendemos toda artimaña de Satanás que quiera venir a estorbar. Cancelamos toda obra del maligno en el nombre poderoso de Jesús. Rogamos que su Espíritu Santo tome control, Señor, que salga fuera toda distracción, todo sueño, toda flojera espiritual, todo desaliento, todo desánimo, todo lo que esté estorbando en esta mañana en nuestras vidas, en nuestros corazones, que sea cancelado en el nombre de Jesús y que tanto el oído como el corazón estén dispuestos a escuchar el mensaje y a recibirlo, Padre. Le damos de antemano la gloria y la honra que solamente usted se merece en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén. Tome su lugar, por We all say favor. amen. Please be seated. Aleluya. El capítulo 4 de Romanos Chapter 4 of Romans habla de lo que es la justificación sin las obras de la ley, speaks of righteousness through faith. que en aquel tiempo todavía, cuando el Señor habla a Abraham, todavía no era dada la ley. That the law was not yet given. El Señor habla acerca de David. The Lord speaks about David.
Y el Señor nos dice que bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. And the Lord said, blessed. Creemos que la salvación viene por fe, And we believe that salvation comes through faith, que el hombre no interviene de ninguna manera en lo que es la salvación que da Dios. that men cannot intervene in the salvation that God gives. La palabra de Dios dice The word of que God says Abraham le creyó a Dios that y le fue Abraham contado por justicia. believed in God, De la misma manera, and the same way, todo creyente all believer es salvo por medio de Jesucristo, is saved through Jesus, que vino lleno de gracia y de verdad, that came full of grace and truth, para salvarnos por medio de su obra expiatoria en la cruz. to save us through his expiational work on the cross. Nuestra salvación es un acto divino Our salvation is a divine act de misericordia y de gracia, of mercy and grace, donde las obras del hombre where the works of no man tienen ningún mérito don't have delante de Dios. anything before God. Como dice Efesios 2:8, As Ephesians 2:8 says, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Aparte del creyente Abraham, que era un hombre lleno de fe, Aside from Abraham, that he was a man full of faith, las Sagradas Escrituras nos dan el ejemplo del rey David, the word gives us the example of David, que también era un hombre lleno de fe, that he too was full of faith. y que de la misma manera And in the same way, en que Abraham experimentó la justicia de Dios por medio de la fe, where Abraham received this righteousness through faith, también David experimentó la justicia de Dios por medio de la fe. David also received it through faith. Y habla de la bienaventuranza del hombre And it speaks of the blessedness a of quien man, Dios no atribuye pecado, in which God does not, sino que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. so it said, blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. El apóstol Pablo en este capítulo 4 de Romanos The Apostle Paul here in Romans 4, está haciendo referencia al Salmo 32, he was referring to Psalms 32, que fue un salmo que escribió David which was a psalm that David wrote cuando él se encontraba en esa parte de su vida when he found himself in that part of his life donde le había fallado a Dios. where he had failed God. Abraham experimentó la justicia del Señor por medio de la fe, Abraham received righteousness through faith. creyó a Dios y le fue contado por justicia, He believed God, porque Dios tenía un propósito definido, personal para Abraham. and it was counted as righteousness because God had a plan. Sin embargo, David experimentó la Abraham. gracia de Dios But David received the grace of God al ser perdonado de ese pecado tan grave que él cometió. when he was forgiven of his sins. Y lo deja plasmado en el Salmo 32, And in Psalms 32, donde él it's dice, there, bienaventurado where it said, blessed, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Primeramente, first of all, David hace una confesión de fe después de que pecó, David makes a confession of sin after he sinned, reconociendo su naturaleza pecadora. recognizing. Vaya conmigo al Salmo 51 del 1 al 5. his sin. Go ahead and go with me to Psalm 51, 1 through 5. Aquí tenemos una confesión de David, We have David's confession, tanto el Salmo 51 como el Salmo 32. just like Psalm 51 and Psalm 32. Describen la experiencia que tuvo el rey David It describes the
experience King David had después que pecó en contra de Dios. after he sinned against God. Vamos a leer del 1 a 5. Let's read 1 through 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Against you, you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. David reconoce primeramente David recognizes él tiene una naturaleza pecadora. that he has sinful nature. Desde el momento de su nacimiento, él viene contaminado con la naturaleza pecadora. Since he was born, Como lo dice también en Romanos capítulo 3, just like Romans 3, donde la palabra dice que no hay justo ni aun uno, where it says there is not one just, not even one, que todos somos pecadores. that we are all Y sinners. David también aquí reconoce, And David also recognizes, primeramente, que el pecado que él cometió, firstly, that the sin that he committed, lo cometió en contra de Dios. he committed it against God. Y al cometerlo en contra de Dios, And when he commits it against God, le falló a Dios, he failed God, pero también afectó otras vidas, but also affected other lives, como fueron sus hijos like his children que recibieron la consecuencia de sus pecados. that received the consequences of his sins. Todo lo que hagamos en contra de algún ser querido, de algún familiar, de algún hermano, de algún amigo We do against someone, against a friend, family member, que sea pecado, that is sin, lo estamos haciendo primeramente en contra de Dios. we are firstly doing it before Porque God, Dios fue el que estableció su palabra, because God established his word, el que puso los parámetros the one that put parameters acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto. for what's okay and what's not. Y cuando nosotros fallamos en su palabra, And when we fail in his word, le estamos fallando primeramente a Él. we are firstly failing Entonces, him. cada vez que pecamos, So every time we sin, aunque lo hagamos en contra de alguna persona, even though we do it against someone, primeramente lo estamos haciendo en contra de Dios. we are firstly doing it against God. El profeta Natán, enviado por Dios, Prophet Nathan, sent by God, descubre los pecados de adulterio y de homicidio. discovers the sins of adultery De and David. homicide of David. Pero el profeta Natán le anuncia a David But Prophet Nathan tells David cuál era la raíz de ese pecado que él cometió. what the root of this sin was. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 12. Go ahead and go with me to 2 Samuel 12, Versículos 7 y 8. verses 7 and 8. Aquí el profeta Natán empieza haciendo una referencia Here, Prophet Nathan starts with the reference, acerca de todo lo que Dios le dio a David. starting with everything that God had given David. Prácticamente David no tenía necesidad Practically, David had no need de haber tomado una mujer que no le pertenecía, to take a woman that was not his, porque Dios le dio a David todo lo que él hubiera podido anhelar, todo lo que él hubiera podido desear. because God had already given David everything he had desired. Y aquí Natán, enviado por Dios, le dice a David And here Nathan, sent by God, las tells David bendiciones que él tenía de parte del Señor. the blessings that he had from God. Segundo libro de Samuel 12, 7 y 8 dice: 2 Samuel 12, 7 and 8 say, Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel,
y te libré de la mano de Saúl. Then Nathan said to David, "You are the man. Thus says the Lord God of Israel, I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. I gave you your master's house and your master's wives into your keeping, and gave you the house of Israel and Judah. And if that had been too little, I also would have given you much more." Entonces, después de que todo lo que había recibido David, de todas las bendiciones que recibió, So after everything David had received, all the blessings that he received, el profeta Natán le hace un cuestionamiento a David. Nathan asks David a question. Bueno, yo te escogí por rey. I chose you as king. Yo te libré de la mano de tus enemigos. I freed you from the hands of your enemies. Yo te di casa. I gave you a home. Yo te bendije con mujeres. I blessed you with women. ¿Por qué pues, Why? si yo te di todo lo que tú tienes, If I gave you everything you have, tomaste en poco la palabra de Jehová, you took the word and made it little, haciendo lo malo delante de sus ojos? doing bad in his eyes? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En el 9, versículo 9. So verse 9, why have you despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? You have killed Uriah the Hittite with the sword. You have taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the people of Ammon. David menospreció la palabra de Dios, God belittled the word tuvo of en God. poco la palabra de Dios, He belittled the word of God. le dio rienda suelta a su sentir, a su carnalidad, He let himself go in his flesh, a sus pensamientos to his thoughts. y hizo lo que su naturaleza caída le estaba dictando en ese momento, le estaba pidiendo en ese momento. And he did what his fallen nature was asking him to do in that moment. Y no tomó en cuenta lo que el Señor había hablado. And he did not take into account what the Lord had already said. En esta manera pecó David antes de cometer adulterio, In this way, David had already committed sin before falling antes de into cometer adultery, homicidio. before committing homicide. Primeramente menospreció, And first, he belittled tuvo en poco lo que Dios había hablado en su palabra. what the word of God had said in his word. ¿Por qué a veces nosotros llegamos a cometer pecados tan graves, Why do we sin, aun cuando ya somos cristianos, even though we are already Christian, aun cuando ya hemos sido perdonados de nuestros pecados, even though we have already been forgiven of aun cuando sin, ya estamos sirviendo y Dios nos ha bendecido Even en though varias we're áreas de nuestra serving. vida o en todas? and the Lord has blessed us in a lot of areas or in all areas ¿Por of our qué pues lives? entonces a veces caemos en pecados, And why do we fall in sin? pecando en contra de Dios Sinning against God y fallándole a Dios and failing God por el mismo error que cometió David? for the same reason that David Porque failed, menospreciamos because we lo que belittle Dios ha establecido en su palabra. what the Lord has established in Porque his word, tenemos en poco lo que Dios dijo en su palabra. because we don't really mind what the Lord said in his Cuando word. la palabra de Dios When the word of es God la que debe de regir mi conducta, is the one that should es take la que over debe my de regir mis conduct, pensamientos the one that should take y over es my la que me thoughts, debe de guiar por el camino correcto. and the one that should guide me in the correct Si yo path. no me dejo guiar por la palabra de Dios, If I do not let myself be guided by the word, entonces quiere decir que me estoy guiando por mi then carne, this means I am being led by por my lo que flesh, yo pienso, For what I por lo think, que yo siento, what I feel, por lo que yo veo, what I see, y en ese momento me and in that importa moment, más I lo que yo veo, want more quién what yo soy, I see, lo que estoy who I haciendo, am, what I'm doing, que lo que Dios dice en su palabra. than what God says in his El word. Señor trata de evitarnos sufrimientos continuos. The Lord does not want us, Trata de hablarnos al oído, continual- trata de hablarnos al corazón, tries to talk to our ear, to our heart, para no caer en este tipo de ejemplo en el que cayó el rey David, to not fall in this example of David. donde él dándole libertad a su naturaleza caída, We're giving freedom to his natural. menospreció todo lo que Dios le dio, He belittled everything God gave him. y lo más grave es que menospreció
la palabra de Dios. And mostly, he belittled the word of God. Por eso este mensaje lleva el título, ¿y después del pecado qué? And this is why the message is titled, Bueno, ya le fallamos a Dios, What About After Sin? ya caímos, We failed God, we fell, quizás en una situación grave, maybe in a really bad quizás en situation, una situación no tan grave. maybe in a situation that's La not so cosa es que bad. ya le faltamos a Dios. The thing is that we already failed God. Menospreciamos su We palabra. belittled his word. Estamos sufriendo consecuencias de nuestros actos. We are receiving the consequences of our actions. Y después de eso, And after that, ¿qué? what? ¿Qué le viene al corazón? What comes to your heart? ¿Qué le viene a la mente? What comes to your mind? ¿Qué sigue? What's next? Después del pecado, ¿qué sigue? After sin, what's next? Seguir pecando, Keep sinning? arrepentirnos, Repent? volver al camino Go back on the path? o alejarnos más del Señor. Or go Por astray causa from the del Lord pecado. because of sin? Después del pecado, ¿qué After hay? sin, what's left? David cometió pecados de adulterio, David committed sins of adultery, de asesinato, mandó a Homicide. asesinar a Urias Eteo, prácticamente. he sent to kill Uriah. Hizo un plan mandándolo a la guerra, He made a plan to send him out to war, ordenando que lo pusieran en lo más recio de la batalla, to put him in the deepest of the battle. para que de esta manera Urias way. Eteo muriera. Uriah would die. Mire que David estaba en una posición tan triste espiritualmente David is in such que fue de mal a en bad mal. place spiritually that Las he went cosas from no le worse to worse. sucedían bien en el primer plan And if things didn't go right in y the first luego plan, establecía otro plan and then he would establish para another tapar el plan pecado del primer plan. to cover sin of the first plan. Y no le volvía a suceder el otro plan And then the second plan wouldn't work. y luego encubría el pecado And then he would cover the sin. y establecía otro plan para tapar el pecado anterior. And then he would establish another plan to cover that La sin. mujer que tomó salió embarazada. The woman that he took Ella became se lavó pregnant. de su pecado y se regresó a su casa. Y luego David manda a traer al esposo de la mujer porque se da cuenta que la mujer está embarazada. And then David grabs this woman's husband and because he realized she was pregnant. Y luego él piensa que el he marido va a thinks- ir con la mujer a estar con ella para que piensen que el hijo es de él. And then he thinks that she's gonna lay with him so that they'll think that the husband is the actual father. El marido no se va con la mujer, se queda en el palacio. The husband doesn't go with the woman. He stays at the palace. Y luego después David ve que no se fue y luego lo emborracha para ver si ahora sí se va. And then David realizes that he didn't leave. He drunks him for him to Y el see hombre if he'll ni leave. borracho se fue con la mujer. And not even drunk did he leave. Se quedó ahí en el He palacio. stayed there, Bien fiel este varón. very faithful. No le quedó a David otra alternativa And David had no other alternative que enviarlo a la guerra para que se muriera. but to send him to war for him to die. O sea que no se arrepintió del adulterio que cometió, He didn't repent of the adultery that he committed, sino que trató de taparlo but he tried to cover it por medio del homicidio. through homicide. Cuando él como rey When he, as king, debía de regir al pueblo en justicia y en should have verdad. led his people in truth and O sea, justice. la situación espiritual de David estaba lamentablemente mal delante de Dios. David's spiritual life was bad in the eyes of God. Pero también así como pecó tan gravemente, But also, like he sinned, sufrió consecuencias horribles por el pecado que cometió. he suffered consequences because of the sins he committed. Y estas consecuencias del pecado de David quedaron plasmadas And these consequences of en David el Salmo 32 y en el Salmo 51. were put in Psalms 32 and Psalms 51. Vamos a ver el Salmo 32 que dice. Let's go to Psalms Vamos 32. a leerlo. ¿Cómo se llama el título, hermanos? What's the title? Y después del pecado, ¿qué? No se le vaya a olvidar porque And esto after es sin, importante para what nuestra vida happens? espiritual. Don't forget, because it's important for our spiritual lives. Vamos a leer el Salmo 32, Let's read Psalm 32, del 3 al 4. 3 and 4. Mientras callé,
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. When I kept silent, my bones grew old through my groaning all the day long. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. For day and night your hand was heavy upon me. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. My vitality was turned into the drought of summer. El bebé o el niño que David tuvo con Betsabé nació The baby or this child that David had with y Bathsheba durante was todo born. ese tiempo del embarazo de Betsabé And throughout her pregnancy y aún en el nacimiento del bebé, and even in the birth, David se cayó. David fell. No le confesó a Dios el pecado que había hecho. He did not confess to God the sin he had committed. Su vida espiritual His spiritual estaba life mal, was bad. pero después del pecado estaba peor, But after sin, he was worse porque él sintió un peso tan fuerte en su cuerpo, because he felt something so heavy on his body, una angustia tan grande en su corazón. an anguish so big in his heart. No tenía paz en su He mente, didn't have peace in his mind. no tenía paz en su vida. He didn't have peace in his life. Y dice la palabra que mientras que él cayó, And the word says that when he fell, ¿qué le pasó? what happened to him? Se envejecieron sus huesos. His bones grew old. Está hablando de una angustia, It's speaking of an anguish, de una opresión, of an oppression, de una tristeza, of a sadness, de un lamento of a lament, por estar separado de Dios from being separated from God por causa del pecado. because of sin. El pecado le duró, el deleite del pecado le duró un poco de tiempo Sin only lasted solamente, a while porque eso es lo que dura el pecado en tu cuerpo. because that is how long Te hace sin sentir el lasts in your pecado body. en las nubes, It pero makes you luego feel te that caes sin de las is nubes great, but once you fall off those y empiezas clouds, a sufrir las consecuencias you start suffering the consequences of de esa altura donde tú andabas. that height where you were. Y después que And now what? se sintió morir, He felt that he was going to die. se le envejecieron sus huesos, His bones grew old. estaba gimiendo, He was groaning. se agravó, dice él mismo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. It got worse because it says your Y hand was heavy upon me. esa vida bendecida, And this blessed life, siendo rey, being king, obteniendo todo lo que había conseguido, obteniendo tantas victorias en sus batallas, obtaining so many victories in battles, se volvió en sequedad. they became Estaba dry. seco, He was dry. estaba gimiendo, He was groaning. estaba muriéndose, He was dying. estaba separado de Dios. He was separated from No God se podía acercar a Dios porque el couldn't come pecado close to se lo God. impedía. because sin did not let him. Estaba callado, He was quiet. no se atrevía a hablar de lo que había hecho. He didn't even dare to speak about what he had done Hasta que vino el profeta Natán. until Prophet Nathan Mire came. cómo en la gracia, Look at how en the la grace misericordia de Dios, and the mercy of God, a veces pensamos que nosotros Sometimes we somos think los que buscamos a Dios, that we are the ones that seek God, pero no es así. but that is not Cuando the tú case. andas en pecado y te caes, When you are in sin and you fall, Dios todavía, después still, de que pecamos en contra de Él, after we sin against him, después de que hacemos lo malo en contra de Él, after we do evil against Dios him, te busca, God looks for you. te busca He looks for you con su favor, with his favor, con su gracia, with his grace, con su with misericordia, his mercy. y te hace and he entender makes you understand lo malo en lo que tú andas, lo que tú has hecho. in the bad you're in, the bad Vino el you have done. profeta porque Dios Prophet tuvo came misericordia because de God had David. mercy over David. No me puedo imaginar can't siquiera even la imagine situación The situation en la que él estaba, in which he was al in, grado de decir que sus huesos se le estaban envejeciendo, to such a grade that he said, my que bones estaba grew old, seco por dentro, that he was dry ya no within. tenía gozo, He didn't have se le joy. acabó la alegría, His joy was se le gone. acabó la paz, Peace was gone se le acabó la dicha, porque el pecado lo estaba carcomiendo por dentro. because sin was eating him from within. Perdió el gozo de la salvación. He lost the joy of salvation. Perdió la paz
He lost peace. No tenía paz en su mente. He didn't have peace in his mind. Perdió la felicidad. He lost happiness. Perdió el favor de Dios. He lost the favor of God. Era un pesar continuo en su vida. It was something heavy Esas in his son las life. consecuencias Those are the que consequences produce el pecado that sin produces. en los hijos de Dios. No en el mundo, In the porque el mundo children of no God. conoce al Señor. Not in the world, because the world El does mundo not know no God. conoce la They salvación. don't know the salvation. El mundo está muerto en sus The world delitos y pecados. is dead in their sins and Pero el que ya ha trespasses. sido perdonado, But those that have been forgiven, el que ya ha sido alcanzado por el Evangelio de those that have been gracia, reached by the grace, que ha disfrutado de la gospel, comunión con Dios, that have que ha delighted disfrutado del servicio a Dios, in the works of God, de la intimidad con el Señor, the y cae en intimacy el of God, pecado, and they fall in sin, se siente morir. they feel O as if por they're lo going to die. menos así se debe de sentir. At least that's how you De should feel. tristeza por lo que hizo Of en contra del sadness Señor. because of what you did against the Lord. Entonces aquí David describe la miseria So David describes the misery en la que él se encontraba in which he was found in por no confesar su pecado. for not confessing his sin. Su silencio lo llevó a la angustia His silence took him to anguish, mental y física, mental and physical, al grado de decir que sus huesos lo estaban consumiendo. to such a grade to say that his bones. Salmo 51:12 consuming him. dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Psalms 51 says, Salmo 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. 51:8 says, make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Salmo 51:11 dice, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Espíritu Santo. Psalms 51:11 says, do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. David tenía temor de ser echado fuera de la presencia de Dios. David was afraid of being cast away from God's presence. Tenía temor de que el Espíritu Santo lo dejara. He had fear that the Holy Spirit would leave him. Había perdido el gozo de la He salvación. had lost the joy of salvation. Estaba muriendo He was dying cuando el Señor envía al profeta when the Lord sends this prophet, y el profeta le habla and the prophet speaks to y el him, profeta le declara el pecado. and the prophet declares the sin. Y cuando llega el profeta a la vida de David, And when the prophet comes to the es life una of David, puerta abierta it's para an open David. door for David. ¿Sabe para qué? Do you know for what? Para ponerse a cuentas con Dios. To come into accountance with the Lord, Para que ya no estuviera sufriendo en esa agonía. so that he wouldn't be suffering in Para the agony, confesar su pecado to confess his sin delante de Dios. before God. Muchas veces A tenemos lot la of times, creencia we have the belief de que si estamos mal, that if we are wrong, no nos vamos a acercar al Señor, we will not come no nos close to vamos a God. acercar a la iglesia. We will not come close to Allá church. solitos es mejor. Out there by Allá ourselves, nadie it's nos better. condena. Nobody Allá condemns nadie us. nos juzga. Nobody judges Allá us. nadie nos señala. Nobody Pero points us estás out. perdiéndote el gozo de la But salvación. you're losing the joy of Estás perdiéndote salvation. la comunión con Dios. You're losing the fellowship Estás with God. perdiéndote estar en la casa del You're Señor. losing in being in the house of God. Y el pecado te consume. And the sin Cuando consumes peques, you. hermano, cuando caigas en una situación When you're caught in a así, situation like this, confiésale a Dios la maldad. confess your evil to Dios God. está esperando He que is waiting nos pongamos a for cuentas us to con come Él into en accountance with Him, in arrepentimiento repentance, para que esta comunión que tenemos con Él no se pierda. so that this communion we have with Him. David Won't be entra lost. en ese arrepentimiento David falls into this cuando es repentance confrontado when he's confronted, y empieza a ponerse a cuentas con Dios and he starts to come into y accountance with the Lord. reconoce que Él tiene una naturaleza caída. And he recognizes that he has a fallen nature. Reconoce que He el pecado recognizes que había hecho that the sin lo he hizo had en committed, contra de Él. he did it against him. Y dice el Salmo 32:5, And Psalms 32:5 says, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. I have acknowledged my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Y David hace mención específicamente del pecado que cometió And de David homicidio. specifically mentions
the homicide that he committed. En el Salmo 51:14 In Psalms 51:14, dice, líbrame de homicidios, oh Dios. En el Salmo 51:9 it says, deliver me from the guilt of bloodshed, O God. dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. And 51:9 says, hide your face from my sins and blot out all my iniquities. En el Salmo 51:6-7 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 51:6 says, behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. En el Salmo 32:6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Salmo 32:6. Psalms 32:6 says, for this cause everyone who is godly shall pray to you in a time when you may be found. Surely in a flood of great waters they shall not come near him. Entonces, cuando el Señor en su misericordia trata en la vida de David, Then when the Lord in his mercy, el arrepentimiento de David, the repentance of David, primeramente lo lleva a confesar sus faltas, firstly takes him to confess a reconocer que His pecó en fails. contra de Dios he recognizes that he sinned against God, y reconoce and he que es recognizes muy importante that it is very que important el hombre se sincere con Dios, for the man to be sincere with en la God, intimidad con Dios, in the intimacy with God, para poder alcanzar la misericordia y el favor del Señor. to be able to reach Por the esto grace and mercy of orará a ti God. todo varón, todo santo, That's why all saint, en el tiempo In en the el que time. pueda ser hallado. in which he can be found. Dice la palabra del The Señor, word of God says, si alguno pecare, if anyone sins, quédese con su pecado. stay with your sin. Vaya y escóndase en su casa. Go and hide at home. Apártese de la casa del Señor. Go away from the house of Si the Lord. alguno pecare, ¿qué tenemos que If hacer? someone sins, what do we have to do? Abogado tenemos para con el Padre, We have an a advocate, nuestro Señor the Jesucristo, our Lord que Jesus, sigue siendo la propiciación por mi maldad. that he still keeps, Que yo en mi naturaleza caída sigo pecando, That in my fallen sigo nature I keep cometiendo sinning. errores, I keep y eso committing- no va a cambiar hasta que el Señor me permita irme a su presencia. and that will not change until I go into the presence Como of the ser Lord. humano soy imperfecta. As a human Y being, de I am seguro, imperfect, hermanos, le voy a fallar a Dios, de seguro. and I will most likely fail. Pero la iglesia no vive por la debilidad humana o por la fuerza humana. And the church does not live. La iglesia no vive por la sabiduría humana. Through human wisdom, La knowledge. iglesia vive por la gracia de Dios. Church lives La through iglesia the, vive porque Cristo grace of pagó God. allí en la cruz un precio muy grande because Christ paid on para the que cross usted y yo a very expensive estemos price, ahora en este lugar. so that you and I could be in this place. Por la gracia de Through the Dios, grace mis of God, pecados, my sus sins, pecados your fueron sins llevados a la cruz. Have been taken to the Y cross. no solamente desde el momento en que confesamos a And Cristo, not only in the moment when we sino en confess nuestro Jesus, transcurso, en nuestra carrera espiritual. but through our Cada pecado que cometa usted, spiritual cada race, pecado every que sin you commit, cometa yo, every sin I commit, hay que llevarlo a Cristo. we need to take it to Porque Él Christ. es mi abogado, Because he is my es advocate. mi defensor, He is my- es el que sigue perdonando mis faltas, He's the one that keeps es el que forgiving sigue my faults. perdonando mis iniquidades. He keeps forgiving my Y iniquities. nosotros tenemos que aprender a crecer en la And we need to gracia de learn to Dios grow in the grace of God y no dejar crecer el pecado. and not let sin grow. Crezca en la gracia de Dios, Let the grace of pero no God deje que crezca el pecado en su corazón. grow, but don't let Porque sin grow tampoco in your me heart. voy a aprovechar de la because gracia de Dios I'm not also going to para hacer lo take que yo advantage quiera. of the grace of God to do whatever Porque I want. entonces Because then estaría menospreciando esta palabra que es la voluntad de Dios you will revelada be belittling the word para la iglesia. for the church. Este precioso tesoro, regalo, This precious gift tiene que cobrar el primer lugar en mi vida. needs to be first Y place por in my life. ella, And through por it, medio de ella, yo tengo que aprender a vivir. through it, I need to learn how to live. La gracia de Dios The no me grace of da God libertad para does not give pecar. me freedom to sin. La gracia de Dios me dice que yo me tengo que poner a cuentas con el The grace of Señor God says I need to come into accountance with the Lord para que Él siga perdonando so mis that He can pecados.
forgiving my sins. La gracia de Dios no The me grace da of God libertad para does not give me juzgar a freedom nadie. to judge anyone. No me da libertad para condenar a It nadie. does not give me freedom to condemn anyone. Cada quien le dará cuentas a Dios Everyone- de lo que hizo aquí en la tierra. Cada quien va a ser juzgado personalmente en la Everybody will be presencia del judged Señor. personally in the presence Por of eso God. es importante que That usted is se why ponga a cuentas con Dios aquí. You need to come into accountance Entre with the Lord here. tanto que todavía se encuentra el rostro de Dios disponible. Por esto orará a ti todo santo. Porque es el tiempo en el It's the que time. todavía puede ser hallado. That he can still be found. Es el tiempo en el que puede It's the ser time hallado. in which he can be found. Sabe que a mí me da temor, hermano, You know that I am afraid ver las profecías of seeing the prophecies que hablan acerca de los últimos tiempos. that speak of the last times. Porque esas profecías hablan de la condición Because these prophecies speak of the condition en la que puede estar la iglesia. in which the church can be in. Es temeroso ver cómo la maldad ha aumentado It's scary to see how much evil y has cómo esa increased maldad puede tocar la iglesia. and how that evil can touch the church. Cómo algunos han crecido en el How evangelio some have grown in the gospel y en cierto tiempo han apostatado de la fe. and in some time they have Cómo el amor de muchos se puede enfriar. Son cosas que van en contra de la iglesia, how the love of some can become cold. It's contra las things that go cuales against the tenemos church. que aprender a luchar Things that we need to learn how to fight y against no dejarnos vencer por ellas. and not to let ourselves. Y después del pecado, ¿qué? And after sin, what? Acércate a Dios. Come to God. No continúes pecando. Don't keep sinning. No continúes alejado del Señor. Don't continue Dios away te from está God. llamando God is calling you a que te pongas a cuentas con Él. so that you can come into Y le accountance with the Lord confieses and confess esos secretos de tu those corazón secrets of your heart que no te permiten experimentar el gozo de la that salvación. don't let you experiment the joy of salvation. Mira las peticiones que le hizo David a Dios ahí mismo en el Salmo 32 y el Salmo 51. Look at the things David that David asks God. No David, solamente se puso a cuentas con Dios después de ser confrontado, not only did he come into accountance with the Lord after being, sino que deseaba en su corazón, but he desired in his heart, después de haber experimentado todo ese dolor, after experimenting todo all ese that pain, vacío espiritual, all that spiritual emptiness, deseaba reintegrarse he wanted a la comunión con Dios. to come again Quería, su to the corazón closeness of anhelaba God. His heart desired volver a estar en la presencia del to Señor. come to the presence of the Lord. Él pidió un cambio en su corazón. He asked for a change in his heart. Las peticiones del rey David The petitions of King David se enfocaban en una relación, en una comunión limpia con Dios. focused in fellowship, with Después de clean haber fellowship with the reconocido Lord. que le falló, After he ya no lo recognized quería that volver a he hacer. failed, he didn't want to do it again. Él quería una comunión limpia, quería un corazón limpio. He wanted a clean heart, a clean fellowship. En el Salmo 51:10, David pidió un cambio en su corazón. In Psalms 51:10, he No asked for a puedes change in dejar his el heart. pecado que te está estorbando. Estás cayendo continuamente. You are continually falling. Cristo puede hacer Christ ese cambio en tu Can corazón. make that change in your life. Dijo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu recto. He said, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. En el Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de la salvación Psalms 51:12 says, restore to me the joy of your salvation y espíritu noble me sustente. and uphold me by your Estaba generous pidiendo spirit. He restauración was asking para for su vida. restoration for his life. Y después del pecado, And ¿qué? after sin, what? Arrepiéntete, Repent, pide un cambio en tu corazón ask for a change in your heart, y pídele a Dios que and ask restaure God to tu restore vida. your life. Salmo 51:13 dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Psalms 51:13 says, then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. David estaba hablando de hablar de Dios, que es lo que hacemos nosotros. David was speaking of God. Enseñaré a That is los what we do. transgresores tus caminos, enseñaré tu
palabra. I will teach your transgressors your ways. I will speak Testificaré. through your word. I will testify. Hablaré en tu I nombre. will speak in your name. Y los pecadores se convertirán a ti. And the sinners will be Salmo transferred to you. 51:15 dice, Psalms 51:15 says, abre mis labios open my y lips, publicará mi boca tu alabanza. and my mouth shall show forth your praise. Quería alabarle con libertad. He wanted to praise him with Quería freedom. testificar con He libertad. wanted to testify Quería with estar en freedom. comunión íntima con Dios. He wanted to be in an Quería intimate un fellowship cambio en su with the Lord. He corazón, wanted a change in his un heart, cambio en su vida. a change in his life. Y ya por último vamos a leer el Lastly. Salmo 32, versículo 1. Let's read Psalm 32:1. Aquí David habla de la alegría Here, David speaks of joy, de haber experimentado nuevamente of having el gozo de la salvación. experimented the joy of salvation. Esta es la justicia de la que habla Romanos, This is the righteousness that Romans speaks about, que es por la fe, that is through faith, donde el hombre no interviene, where man cannot donde intervene, interviene la gracia de Dios. the grace of God intervenes. Bienaventurado aquel que Blessed cree those that believe que por Cristo son perdonados sus pecados. that through Christ their sins are forgiven. Bienaventurado aquel Blessed is a quien he, el Señor no inculpa de pecado. for the Lord does not blame. Aunque David tenía riquezas, Even though David had riches, tenía una posición que yo creo que muchos envidiaban, un reinado, he had a position where I believe a lot of people were jealous of. tenía mujeres, He had women. ya tenía ahí a la mujer con la que pecó, He already had the woman, and ya where he había sinned. muerto Urías, Uriah had already died, pero él se sentía muerto en vida. but he still felt dead in life. Cualquier cosa que tengas Whatever thing you de have, valor whatever you have in value, no se compara does not compare de ninguna manera in any way con una buena comunión y una buena relación con Dios. with a good fellowship and communion with the Lord. La relación con Dios es primordial, Fellowship with God es básica, is es basic, is importantísima important en nuestra vida in our espiritual. life. Bienaventurado, 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. Si usted ve el título del Salmo 32, dice Salmo de David y luego dice masquil, If you see the title, la dicha del perdón. Y luego dice, la dicha del perdón, luego dice Salmo de David, luego dice masquil. it says the joy Masquil of significa forgiveness, a psalm of David, sabiduría o instrucción. contemplation. This means Que quiere instruction. decir que el Salmo 32 es un salmo de enseñanza, This means that Psalm 32 is donde teaching. David habla de su testimonio where David speaks primeramente of his testimony first, y donde también puede enseñarnos a nosotros and where he can teach us a no cometer los pecados que cometió él. to not commit the sins that he Es un salmo committed. de enseñanza It's a psalm of para teaching todos nosotros. for all of us. El Salmo 51:17, ya con este salmo terminamos. Psalms 51:17. And with this we finish. Póngase de pie, por Go favor. ahead and stand. La iglesia ha sido llamada a tener comunión con Dios The por church medio has de been called Cristo. to have fellowship with God through Christ. El pecado nos acarrea mucha culpabilidad, Sin condenación has us feeling guilt, y nos aleja de condemnation, la comunión con Dios y con los santos. and it brings us away from the El saints. pecado es el peor enemigo que tenemos nosotros Sin is the worst enemy we can have, y es lo que Dios aborrece. and it's what God hates. Entonces yo le invito en esta So I mañana invite you this morning a que usted se ponga a cuentas con el Señor. for you to come into accountance with the Lord. Y esas cosas ocultas que a veces no le decimos a nadie, And those hidden things Ni that we siquiera tell no Dios. one, not even God, usted ahora se las diga al Señor you can now tell y the le abra Lord, su corazón. and you can open your heart. Y si está batallando en alguna área que usted no And if- puede And cambiar, if you're struggling in any area dígale that al you cannot Señor que change, necesita ese cambio. tell the Lord you need this change. Necesita un corazón íntegro, You need necesita un corazón Heart. limpio. a
clean heart. Necesita que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en usted. You need the Holy Spirit to keep working. Salmo 51:17. Psalms 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. The sacrifices of God are a broken spirit, Aleluya. a broken and a contrite Gloria al heart. Señor. These, Denle ese O aplauso God, fuerte you al will not Señor. despise. Él se lo merece. Give an applause to the Lord. He Él se lo deserves merece. Él ha it. He sido deserves it. demasiado bueno. He has been Ha very, sido very good. demasiado bueno con todos nosotros. He has been so good with us. Gracias a Dios por su misericordia, Thanks to por God su for His mercy, gracia, for His grace, por esos testimonios que quedaron registrados for these testimonies en el Antiguo Testamento, that were que registered son para in the Old enseñanza Testament nuestra, that are for our teaching, para corregirnos. to correct us. Cierre sus ojitos. Go ahead and close your eyes. Yo voy a orar y si I will usted pray. tiene el deseo de pasar al If you have altar, the desire to pase come to por the altar, favor go mientras ahead and entonamos come. un cántico de While we adoración sing. al Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Te doy gracias, Padre, por la instrucción de tu palabra. Te doy gracias por la bendita presencia de tu Espíritu Santo. Te doy gracias porque tú sigues teniendo misericordia de nosotros aún en este tiempo, Señor, en el que tu iglesia, Señor, probablemente te pueda faltar, te pueda fallar, pueda estar, Señor, en contra de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque al hablarnos, Señor, lo haces con el propósito de que tu iglesia se acerque a ti, de que tu iglesia renueve esa comunión contigo, no de acuerdo a lo que pensamos o a lo que sentimos, sino de acuerdo a la verdad de tu palabra, de acuerdo al modelo que tú estableciste, Señor, que es la manera correcta, Padre, de acercarnos a tu presencia. Oh bendito Dios, te ruego, Padre, que por el poder de tu palabra, en este mensaje que tú pusiste en mi corazón, tú obres, Padre, en aquellos que te necesitamos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, en este momento, esas áreas, Señor, que todavía no hemos aprendido a vencer, que todavía nos esclavizan, que todavía nos estorban, que todavía nos llevan a pecar en contra de ti, Padre Santo. Obra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, porque cuando tú dices que tu palabra es expuesta, tú dices que por el poder de tu palabra tú santificas, Padre. Yo te ruego el día de hoy, Señor, que santifiques, mi Dios, la mente, Padre, el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que te faltamos, que te fallamos, que hemos desobedecido la guianza de tu Espíritu Santo, que hemos desobedecido tu palabra. Yo ruego en esta mañana, Padre, tu perdón. Ruego tu perdón, Señor, primeramente para mi vida, y ruego tu perdón para cada siervo tuyo, para cada hijo tuyo, Padre. Ruego que el poder de tu sangre, Señor, limpie nuestras vidas de toda maldad, como tú lo prometes, Padre. Que tu Espíritu Santo nos dé la guianza para confesar delante de ti esas áreas específicas en las que te hemos faltado, en las que hemos pecado en contra de ti, Padre. Danos la gracia, Señor, de purificar esta casa de oración, de purificar cada familia que está representada en este lugar. No queremos experimentar, Señor, esa situación que experimentó David cuando decía que se sentía muerto por dentro y que había perdido el gozo de la salvación. Probablemente algunos de mis hermanos, Señor, hayan también perdido el gozo de la salvación, no por pecado, sino por situaciones en sus vidas, Padre. Te clamo en esta mañana para que tu Espíritu Santo sane cada corazón. Que tu Espíritu Santo liberte cada corazón, Señor. Que rompas toda atadura, Padre, que esté estorbando en cada corazón, Señor. De resentimiento, de amargura, de coraje, de tristeza, de angustia, de ansiedad, de depresión.
Rómpelas por el poder de tu Espíritu Santo. Rompe toda atadura de maldad, de iniquidad, de mentira, de pecado que tú encuentres en cada corazón, Señor, porque tú todo lo ves. Y ruego, Padre, que al romper las ataduras y al ayudarnos a entrar en comunión contigo, en confesión y arrepentimiento, nos des la bendición de recibir esa paz que necesita tu iglesia, que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo de la salvación, para entrar en una comunión correcta contigo por medio de la sangre, Señor, de tu Hijo Jesucristo, que sigue limpiando todos nuestros pecados, Padre. Oh Señor, ruego esa bendición para tu iglesia, ruego esa bendición para mi vida, Señor, ruego esa bendición para cada familia, Padre. Bendícenos con el gozo de la salvación, bendícenos con esa paz, bendícenos con esa limpieza, bendícenos con esa libertad que necesitamos, Padre. Te lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. En tu fidelidad Exaltamos tu nombre, Señor. es grande. Gracias, Espíritu Santo. Tu Fidelidad es maravillosa, Señor. Incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es.
aplauso al Señor en esta mañana. Tome su lugar por un momento Be seated for a moment. mientras el mensaje estaba saliendo. While the message was, Yo estaba meditando I was meditating en que esta enseñanza es solamente para los cristianos, como mencionó la hermana. that this teaching was only for Christians, as our sister mentioned. El amor de Dios se muestra The love of God is shown a los santos, to the saints, los que todavía no son santos, los que todavía no son separados para el Señor. those that are not yet saints, that are separated for Ellos God. pecan con libertad, como dice el apóstol Pablo. They sin freely. Y lo que se nos ha predicado en este día What has been preached to us today es una enseñanza is a teaching para que nos demos cuenta so that we can que el realize amor de Dios siempre está sobre that nosotros. the love of God is always over us. Ese señor hizo un pecado bastante grande, como algunos de nosotros posiblemente no lo hemos hecho. Committed a very big sin. Perhaps Y el some of us have Señor not tuvo committed it. misericordia para él. And the Lord had mercy for him. Y abajo de esa misericordia And under that está mercy, usted y estoy yo. There you are, and so am I. ¿Y sabe lo más maravilloso? And you know the most marvelous thing? Que aprendemos lo delicado que es el pecado. How delicate sin is. Cuando no conocíamos a When we Dios, didn't know God, no sentíamos que pecábamos. we didn't feel that we sinned. Sabíamos que estábamos haciendo algo mal, pero no había remordimiento, no había arrepentimiento. There was no repentance. Yo le aconsejo, And I advise, hagamos lo que se nos exhortó en este día a hacer. let's do. Después del pecado, cuando nos equivoquemos o cuando lo hagamos deliberadamente, como lo hizo este hombre, After we mess up, or how this man did it, pongámonos a cuentas con el Señor. let's come into account with the Lord. Y así vamos a descansar. La condenación no nos va a dejar caídos, He will not leave porque us dice there. la palabra que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pongámonos a cuentas en Cristo siempre. Let's always Oremos para despedirnos y por los niños, amados. Padre, siempre haremos esto. No lo hacemos porque somos buenos, Señor. Lo hacemos porque confiamos en ti, Señor. La protección de nuestros pequeños, la guianza de nuestros pequeños. Señor, la súplica siempre será la misma, Señor. Protege nuestros hijos, nuestras hijas. Guárdalos del maligno, Señor. Guárdalos de las tentaciones, de la ignorancia, Señor, que en ellos todavía, Señor, por su edad, Señor, todavía pueden caer en la mentira del maligno. Pero tú eres el protector de nuestras familias. Cuando nosotros presentamos estos hijos a ti, Señor, confiamos que ya eran parte, Señor, de la familia tuya, no nada más de la familia de nosotros. Guárdalos en la calle, en la casa, en la escuela, en el parque, donde quiera que nuestros hijos estén, a donde quiera que vayan. Aún, Señor, cuando son inquietos, cuando son traviesos, Señor, tú, Señor, conoces que todos crecimos así. Por lo tanto, Señor, esa es la petición domingo tras domingo aquí en Berea por nuestros pequeños. Guárdalos de pedófilos, guárdalos, Señor, de robachicos, guárdalos de todo lo que les afecte a ellos, no solamente a ellos, sino a las familias también. También, Señor, insta a sus padres a que se preocupen, Señor, por orar por ellos,
protegerlos como si fueran a ser lastimados, aun cuando no lo son, para que siempre estés tú ahí a través de las peticiones que te hacemos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, después de este alimento que hemos recibido en este día, Señor, después de alabarte y adorarte, despídenos de aquí, de esta casa de oración, y que a donde quiera que vayamos, Señor, esa bendición vaya con nosotros y que la podemos expresar, Señor, en lo mínimo a alguien. Te lo suplicamos y confiamos que tú operarás en nosotros y nosotros haremos lo mejor en el nombre de Jesús. Amén y amén.